Ok, estamos listos. Bienvenidos todos y todas a esta última semana del módulo 1, Fundamentos de Industria Médica. Para el día de hoy, adelantarles un poquitito que aparte del material que vamos a ir conociendo, les voy a asignar como actividades adicionales, una vez finalizada la clase en vivo, que puedan observar dos videos que se están colgando también aquí en plataforma y que ustedes van a encontrar inmediatamente después de la grabación de la clase. El primer video que encontramos es este, donde se les explica paso a paso cómo debe ser la colocación y la extracción correcta del equipo de protección personal, algo fundamental en industria médica. Y como segundo video tenemos la forma correcta de manipular un extintor. De esta manera, pues vamos a poder reforzar los temas que desarrollaremos en esta clase. Aclaro que esta asignación no representa que ustedes tengan que subir absolutamente nada ni que entregar nada, pero sí es importante que vean los videos porque muy probablemente en el examen vengan algunas preguntitas que se relacionen a esos videos y será la forma de evaluar que ustedes los hayan visto correctamente. Como siempre, hacerles la invitación de que puedan participar con preguntas y comentarios cuando lo deseen. Bien, el primer tema a desarrollar en esta clase es las 5 S. Las 5 S es una filosofía de origen japonés. Básicamente, ¿verdad? Lo que nos permite la implementación de esta filosofía es facilitar procesos que tienen que ver con la limpieza, con la desinfección, que por supuesto nunca va a estar de más decirlo, son esenciales en industria médica. Ahora, 5 S básicamente viene de que los elementos que se desarrollan en la filosofía precisamente son 5 pasos o 5 actividades que en japonés empiezan con la letra S. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos la traducción al español, pues ya ahí se pierde, ¿verdad? El uso de la letra S dentro de los pasos, pero sí es importante aclarar que el origen del nombre procede de esto que acabo de explicar. Ahora, la implementación de esta filosofía en las empresas es bastante común, es sumamente eficiente, se generan entornos de trabajo mucho más seguros y estandarizados y esto por supuesto termina beneficiando la seguridad de los pacientes, la calidad de los servicios que se ofrecen y la eficiencia de los procesos. Además, que su implementación permite eliminar el desorden, que es inaceptable en industria médica, también permite garantizar la correcta colocación de los instrumentos, de los medicamentos y de todos los artículos o elementos que se utilicen para la operación general. También permite mantener el orden y fomentar culturas de disciplina y de mejora continua en todos los entornos que tienen que ver con industria médica. Las 5 S como tal son estas que tenemos acá en este pequeño recuadro resumen. Vemos a la izquierda el nombre en japonés. Hago la aclaración, yo no hablo. Me acabó la malparida. em, que tengo aquí una persona, Fabricio. Fabricio, qué pena con usted, pero ahí escuchamos algo bastante inaceptable, ¿verdad? Y queda generada la grabación. No sé cuál será su inconveniente, si es conmigo, con la clase o es algo externo, para que por favor me aclare. No, perdón, profe, es que estaba aquí haciendo algo y pensé que no se me había activado pero no es con la clase, disculpe. Ok, bueno, ahí tengamos por favor cuidado con los micrófonos cuando ingresamos, ¿verdad? Para evitar ese tipo de situaciones tan desagradables. Ok, les decía, en términos japoneses, aunque yo no hablo japonés, y hacemos un intento, ¿verdad? De la pronunciación. Si alguien aquí habla japonés, me disculpará, ¿verdad? Si lo hacemos de forma no apropiada. Pero en general, estos 5 pasos en, en original son el seiri, el seiton, el seiso, el seiketsu y el chitsuke. Se hacen en el orden así tal cual aparecen, no se puede cambiar el orden.
no se pueden brincar, ¿verdad? Ninguno de los pasos tiene que hacerse de forma muy estructurada, tal cual se ve en pantalla. En la columna del centro vemos la traducción a español y en la columna de la derecha podemos apreciar dónde es que se pueden aplicar las diferentes etapas. Entonces, en el caso del SEIRI, ¿verdad? Podemos traducirlo como clasificar. Perdón, hago otra aclaración al respecto antes de continuar acá. Qué pena. Es importante resaltar que cuando las empresas necesitan desarrollar estrategias para que el espacio de trabajo sea más funcional, sea seguro y se puedan lograr estandarizar los procesos, lo primero que se hace precisamente es detectar espacios donde esto no está siendo posible. Entonces, cuando yo detecto un espacio que visualmente se ve desordenado, desorganizado, donde casi siempre las cosas se pierden, donde las personas no acostumbran a mantener lugares ordenados, ese es un espacio maravilloso y excelente para implementar esta filosofía. Adicionalmente, agregar que esta es una filosofía no exclusiva de ambientes laborales, porque de hecho podemos implementarlo en nuestra vida cotidiana, en esos espacios del hogar donde muchas veces a veces hacemos comentarios o tenemos el pensamiento de un día lo ordeno, un día lo voy a acomodar. Uy, cuando me entren las ganas voy a ver si le entro a ese cuarto, a ese escritorio, a esa bodega, a ese closet y no pasamos más allá del pensamiento. Ese es un lugar maravilloso y perfecto para que podamos implementar el 5S y vamos a ver que los beneficios que esta filosofía otorga no son solamente para ambientes de trabajo, también pueden ser para nuestra rutina diaria en el hogar. Y esto definitivamente es algo maravilloso que genera un impacto inmediato cuando se genera. Y lo esencial también de esta filosofía es hacerla un hábito, ¿verdad? Cuando se genera el hábito y se empieza a implementar de forma cotidiana, de forma ya natural, donde más bien pasamos a acostumbrarnos a que todo esté en su lugar, a que todo esté organizado, ahí empezamos a desarrollar culturas de mejora continua. ¿Ok? Importante recalcar también en este recuadro, quiero que observen que las primeras 3 etapas se enfocan o podemos aplicarlas a lugares, a espacios que son materiales, una mesa, un cuarto, una oficina, un gavetero, nuestro puesto de trabajo. Las 3 primeras se implementan en ese tipo de lugares, mientras que las últimas 2 son para adaptarlas, incorporarlas en nuestra forma de ser, o sea, van dirigidas a las personas, a sus comportamientos, a su mentalidad, a su hábito cotidiano. Pero en esencia, como lo dije hace un ratito, todas ellas van de la mano, no podemos omitir ninguna. Bien, dicho eso, vamos a conocer los principales beneficios que otorga la implementación de las 5 S. Podemos decir que se mejora la seguridad del lugar, se ayuda a reducir el desperdicio, se incrementa la eficiencia, se mejora la imagen del negocio, contribuye al desarrollo de buenos hábitos, se desarrolla el autocontrol, se mejora la disposición ante el trabajo y se propician ambientes mucho más seguros, confiables y productivos. Así que no estamos diciendo que los beneficios sean 1 y 2 nada más. Son muchos beneficios. De hecho, aquí están de forma bastante generalizada, pero a nivel laboral y personal, cuando logramos esta cultura del 5S, los beneficios son muy palpables y son bastante visibles, ¿verdad? Frente a otros ojos. Veamos este caso, ¿verdad? Tan particular, donde nosotros podemos identificar lugares que están gritando, por favor, implementemos 5S. Y aquí estoy generando, ¿verdad? 3 espacios que son cotidianos, ¿verdad? De nuestro día a día. Por ejemplo, tenemos a la izquierda un closet con ropa. Vemos este
desorden, esta desorganización. Ahí encontrar tal vez una blusa o un pantalón es una tarea compleja y no solamente encontrarlo, sino que una vez que lo encontramos, sacarla de ahí genera mayor complicación para lo que queda. En el centro tenemos un simple cajón donde están almacenados cables y algunos aparatos electrónicos, inclusive cajas, pero eso definitivamente es una maraña, ¿verdad?, de tiliches. Y a la derecha tenemos un escritorio donde podemos observar no solamente equipos tecnológicos como computadoras, monitores, hay escritorios, hay sillas, hay pastillas, hay cuadernos, hay lápices, hojas, todo se ve revuelto. Y prácticamente lo que quiero que entendamos es que este tipo de escenarios a nivel mental solo generan estrés, ¿verdad? Generan contaminación visual, generan una sensación en las personas muy probablemente de no querer estar cerca de ese lugar, porque no es sencillo o no va a ser fácil encontrar las cosas, y esto también va a generar mayor trabajo. Y en la actualidad estamos frente a situaciones donde esos eventos, esas emociones hay que irlas descartando y más bien generar ambientes completamente diferentes. Entonces, bajo la filosofía del 5S o las 5 S, lo primero que hay que hacer una vez identificado ese espacio que urge modificar y cambiar es aplicar el SEIRI. Como vemos ahí, el de izquierda a derecha, SEIRI vamos a traducirlo como clasificar. ¿Qué vamos a clasificar? Las cosas que son necesarias de las que no lo son, las cosas que están repetidas, las cosas que están simplemente generando un relleno sin valor a ese espacio. Cuando nosotros hacemos esa separación, esa clasificación, vamos a poder determinar cuáles artículos sí son necesarios. Y solo con esos vamos a continuar el proceso de 5 S. ¿Qué pasa con todo lo demás? Con lo que ya no sirve, con lo que está repetido, con lo que ya no vamos a utilizar. Pues esas otras cosas van a tener que ser manipuladas o manejadas de la forma que la empresa lo establezca. Por ejemplo, hay cosas que la empresa dice, no, mire, eso va para el reciclaje, eso otro vamos a donarlo, eso otro vamos a repartirlo en otros departamentos donde tal vez lo puedan utilizar. O sea, se le va a dar otra función a lo que se le puede dar otra función y si no, se va a desechar como basura. Pero volviendo entonces a la esencia de esta primera etapa, lo primero va a ser simplemente dejarnos lo que es esencialmente necesario. Y con eso vamos a pasar al paso número 2, que va a ser ordenar esas cosas, darle un lugar específico a cada cosa. De hecho, aquí se utiliza una frase, ¿verdad?, muy particular que es cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Hay algunas estrategias, ¿verdad?, o métodos para lograr esta idea. Por ejemplo, rotulando, asignando códigos de colores. Por ejemplo, imaginémonos por un instante si estuviéramos en un espacio donde hay puras herramientas, una forma correcta de ordenar las herramientas, o más bien no correcta, sino funcional, podría ser tener un espacio asignado donde se dibuje la silueta de cada una de las herramientas y de esta manera sabemos dónde va cada una de ellas. Pero en esta segunda etapa, repito, lo que buscamos es asignarle un lugar específico a todas las cosas, de manera que siempre se mantengan ahí. Cuando usted las utiliza, usted las retira del lugar, las utiliza y cuando ya terminó su tarea, las devuelve a su lugar. No las va a dejar tiradas ahí donde primero se le ocurre, no las va a dejar colocadas para que alguien más la ordene, no, sino que usted dentro de esta filosofía va a entender y aprender a colocar de vuelta los instrumentos o las piezas. ¿Para qué? Para facilitar mi trabajo o el de otros compañeros cuando vayan a buscar esa pieza y que no se convierta, ¿verdad?,
en toda una travesía, dónde están las tijeras, dónde está el martillo, dónde está el lápiz, dónde está la regla, no, sino que sepamos con total tranquilidad que todas las cosas están en un espacio específico asignado. Y cuando hemos logrado este punto, pasamos al tercero, que es el seiso. Seiso es limpieza. Entonces, es muy agradable que todo esté organizado, ordenado, pero mucho más que se mantenga limpio, que ese espacio siempre esté libre de suciedad, libre de polvo, libre de residuos o de manchas, de manera que visualmente se vea agradable, higiénico, que tenga una apariencia positiva, no solamente para las personas que generalmente trabajan en ese espacio, sino que inclusive hasta para las visitas. Qué feo que es, no sé si a alguien le ha pasado acá, de pronto en la casa, ¿verdad? Ese espacio que usted siempre ha dicho, un día lo ordeno, y ese un día han pasado meses y años y no aparece el día en que se ordena, pero de pronto aparecen las visitas inesperadas. Y usted lo primero que piensa es, ojalá que no vean ese espacio porque se ve tan feo, tan desordenado, tan sucio que me da vergüenza. Entonces, precisamente el seiso lo que busca es que el espacio, una vez que se ordena, se limpie y se mantenga limpio siempre. De esta manera, para la visión o para la vista de cualquier persona, tanto los que están familiarizados con el entorno como para las visitas, sea agradable verlo. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos, chiquillos? ¿Se entienden estos primeros 3 pasos de las 5 S? ¿O hay alguna pregunta? Ok, gracias a los que están confirmando que está clarito. Recordarles que también pueden hacer sus aportes a través del chat, ¿verdad? Si no tuvieran acceso al teléfono. Excelente, muchas gracias. Déjenme ver si fue que alguien levantó la mano. Me pareció escuchar ahí como una alerta. No. Ok, bien. Entonces, en la tabla anterior, recordemos que decía puntualmente que los primeros 3 pasos son para aplicarlos a lugares, ¿verdad? O a espacios muy específicos. Vamos a pasar ahora a los puntos 4 y 5 que tiene que ver con las personas, la mentalidad, la cultura o el hábito. El seiketsu significa estandarizar o normalizar. Esto significa que las empresas van a tener que crear procedimientos, normas para lograr mantener esa clasificación, orden y limpieza. Entonces, cuando se crea la estructura, el documento formal, donde se explica cómo se hace, el paso 1, el paso 2 y el paso 3, ahí estamos generando un estándar. Un estándar que va a tener que ser seguido por todos los colaboradores de la empresa. Cuando el estándar ya está creado, se puede pasar a la etapa 5, que es el chitsuke, que significa disciplina. Entonces, no solamente es que exista el papel donde dice qué se hace, cómo se hace, sino es lograr crear la disciplina, el hábito y el compromiso por parte de los trabajadores para que, sin necesidad de que estén siendo vigilados, cumplan con esta norma. Ya ellos se sientan convencidos de los beneficios que otorga el 5S y que sin necesidad de amenazas, sin necesidad de, uy, me estará viendo el supervisor o no. No, ya lo hago parte de mi rutina porque estoy convencido de que los beneficios son muchos y que es mejor trabajar con 5S que sin ellos. Entonces, vemos cómo, repito, estos últimos 2 van enfocados a generar, ¿verdad? Ese hábito, ese comportamiento, esa conducta normalizada de los colaboradores en cultivar las primeras 3 etapas del proceso en todo lo que se haga de forma diaria y constante. De hecho, es bastante común escuchar que en algunas empresas, ¿verdad? Existe inclusive espacios específicos todas las semanas, así religiosamente, para hacer 5S. Yo no sé si por aquí hay alguien que me pueda
confirmar el dato, pero esto es bastante común, ¿verdad? En industria médica, como parte del hábito, por aquí Michael me levanta el dedito confirmándolo, es bastante común que antes de empezar el turno, después de empezar el turno o en un determinado día de la semana, se generan espacios específicos para que todo el personal trabaje en 5 S. Y de esta manera se está logrando esa disciplina. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo entonces de cómo se ve el antes y el después de aplicado el 5S. Y vamos a ver una particularidad. El 5S yo lo puedo implementar en espacios grandes, como se observa acá en la imagen. Vemos a la izquierda un antes y a la derecha un después de implementar 5S. En el antes vemos absolutamente todo como revuelto, desordenado, visualmente, ¿verdad? Hasta que da como cierta incomodidad. Preguntarse ahí la gente cómo se moverá, hay demasiadas cajas en el piso, cómo encontrarán las cosas, ahí probablemente hay que estar brincoteando, hay que hacer demasiados movimientos físicos, probablemente hasta incómodos, de cuclillas, extendiendo demasiado los brazos para alcanzar las cosas. O sea, esto es un entorno desordenado, inseguro y muy deficiente. Pero cuando se implementa el 5S a la derecha, lo observamos, es el mismo espacio, pero todo limpio, organizado, señalizado, donde va a ser más fácil movilizarnos libremente, sin tener que tropezar o sin tener que estar frente a riesgos de algún accidente por desorden. Y de hecho quiero que observen que la señalización va desde la colocación de señales, valga la redundancia, en el piso, donde se asignan espacios específicos para ciertas cargas o materiales, hasta la utilización de estantería, ¿verdad? Donde va a haber rotulación. También se puede utilizar códigos de colores, inclusive que facilitan reconocer dónde va cada pieza. Pero el 5S no solamente es para espacios así tan grandes como ese, sino también para espacios tan sencillos como un escritorio o un puesto de trabajo, que es lo que vemos acá. Aquí igualmente a la derecha vemos el antes y a la izquierda vemos el antes y a la derecha vemos el después del 5S. En el antes vemos demasiados tiliches, demasiadas botellas, demasiadas cajas, demasiadas bolsas. Muy probablemente muchas de ellas vacías, muchas de ellas ya vencidas, muchas de ellas repetidas. Mientras que cuando trabajamos el 5S vemos a la derecha donde el espacio se libera, donde tenemos todo bien organizadito, donde es muy sencillo encontrar las cosas y también devolverlas a su lugar. Pero es importante recalcar a raíz de las últimas dos pasos. Yo no hago nada con generar, por ejemplo, este espacio de la derecha hoy, si resulta que el compañero que viene dentro de 2 horas me vuelve al estado original la mesa. Ahí no se logra nada. Entonces lo que se necesita es que cuando se implementa el 5S, todos sin excepción estén, como dicen, enrolados, estén en la misma sintonía, hablando el mismo lenguaje y teniendo la misma visión o mentalidad para que esto tan bonito que vemos a la derecha se mantenga siempre. Y que ojalá no hayan situaciones donde hay que andar buscando el culpable y quién volvió a desordenar y por qué no volvieron las cosas a su lugar y quién estuvo aquí y estar en esa cacería de brujas que es desgastante y deficiente. Es mejor que absolutamente todos nos involucremos y que entendamos, ¿verdad?, el beneficio de esta filosofía. ¿Alguien acá de casualidad ha experimentado o ha participado de espacios donde se implementa el 5S? Que me levante el dedito, por lo menos para confirmar. Tengo a Michael, Fabricio, Cristian, Chester también. Ok, excelente, muy bien. Ahí para los que nunca han participado de estas actividades, yo de verdad que les recomiendo empiecen a hacerlo en sus casas. Escojan un espacio, no tiene que ser grande.
Puede ser una mesa, puede ser el fregadero, ahí abajo donde tal vez guardan las ollas o las cositas de la cocina, abajo de la pila. Si tienen un espacio donde guardan los juguetes de los niños, si tienen niños, ahí. Los que tienen mascotas, espacios donde guardan las cositas de las mascotas, un ropero, una zapatera. O sea, no necesariamente tiene que ser un lugar grande. Es más, recordemos que una de las imágenes anteriores, ahí había hasta un cajón, ¿verdad? Gracias, Fabricio, por esa pregunta. Vieras qué curioso, ya me lo han dicho en otros grupos, ¿verdad? Quiero aclarar, la filosofía japonesa original son cinco, que son las que hemos visto. Pero resulta que esta filosofía se ha hecho tan famosa, por decirlo de alguna manera, precisamente por sus beneficios, que se ha distribuido o que ha más bien cubierto prácticamente todo el planeta, ¿verdad? Ustedes van a hablar de 5 S a cualquier país y la gente sabe de lo que están hablando. Casualmente, en industria médica se ha generado un evento ahí muy particular y es que le han sumado una S más. Entonces se habla del 6 S. Pero yo quiero aclarar que el original son 5. El 6 S, o sea, esa S adicional, es un invento, no está mal, ¿verdad? Y la sexta S es seguridad, ¿verdad? Obviamente el enfoque es una forma estratégica también de guiar a los colaboradores a que se comprometan más con los beneficios de la filosofía, agregando la seguridad, ¿verdad? Como última S, está también enfocada en el tema del impacto, que tiene un buen manejo de los espacios de trabajo para garantizar que esos productos, esos dispositivos que se fabrican sean seguros y que nunca por una mala manipulación se generen contaminaciones que terminen estando depositadas en los dispositivos que llegan a manos de un paciente, donde el paciente pues a ojos cerrados está confiando de que ese dispositivo está limpio, está estéril, fue creado de forma correcta y que es seguro. Es más, yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes van a la farmacia, por ejemplo, y llegan ahí al mostrador y le dicen, necesito que me venda un termómetro, una mascarilla? ¿Quiénes se ponen a preguntarle al vendedor? Necesito que usted me confirme si este termómetro y esta mascarilla fueron fabricados de forma segura. Deme un certificado, deme una evidencia de que es seguro para yo ver si lo compro o no. Nadie hace eso, ¿cierto? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque damos por sentado que el producto es seguro. O sea, vean el nivel de confianza que tenemos nosotros los consumidores que ni cuestionamos eso. ¿Qué persona en un hospital a punto de ser intervenido quirúrgicamente le dice al doctor, doctor, usted me puede llamar un momentito a la fábrica y preguntar si ese implante que usted me va a poner está seguro? ¿Fue fabricado bien? ¿Está estéril? ¿Está dentro de los estándares internacionales cumpliendo con todo? Nadie lo hace. Usted nada más llega al hospital, se puso la bata, se acostó en la camilla, le ponen la anestesia y cuando usted se despertó ya tiene el implante puesto y ya, usted tiene la confianza de que eso está bien hecho. Entonces, esa S adicional que nos consultaba el compañero va por esa línea, ¿verdad? Es garantizando que el proceso fue seguro y generando también esa confianza para los consumidores de que si el producto está en una farmacia, si el producto está en manos de un médico, es porque pasó todos los filtros, es porque cumplió con todas las regulaciones nacionales e internacionales y por ende está ahí a disposición de los pacientes. ¿Ok? No sé si le aclaré al compañero o tienen alguna otra consulta o quieren hacer algún aporte. Si está claro, como siempre, agradecerles el dedito arriba para que quede confirmado en la grabación, ¿verdad? Excelente, muy bien. Pasamos ahora a otro temita súper importante que es la salud ocupacional. Bueno,
En los últimos años, ¿verdad? Este término ha ido evolucionando. Ahora se le conoce más con el término seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es esto? Pues es una disciplina que se va a enfocar en la promoción y en la protección de la salud de los trabajadores, así como en la prevención de enfermedades y de accidentes relacionados con las condiciones laborales. El objetivo de la salud ocupacional es crear un ambiente de trabajo equilibrado y seguro, identificando y controlando riesgos y promoviendo el bienestar físico, mental, social de los empleados para asegurar un desarrollo sostenible de las organizaciones. En pocas palabras, todos los esfuerzos que la empresa haga para garantizar que ustedes y que yo, cuando estamos trabajando, estemos resguardados, que las labores que realicemos son seguras, que contamos con el equipo de protección necesario para que no nos veamos afectados frente a alguna tarea, capacitaciones relacionadas al buen manejo, a la buena conducción de equipos, todo ese tipo de elementos son el resultado de la salud ocupacional. Ahora, la salud ocupacional en la industria médica protege a los trabajadores. ¿De qué? De los riesgos inherentes al entorno de atención médica. Por ejemplo, un médico, un enfermero, automáticamente por el tipo de trabajo que tiene está expuesto a riesgos. ¿De qué tipo? Infecciones, a la manipulación de productos químicos, a la exposición de la radiación, a riesgos económicos por ciertas posturas o movimientos que hacen todos los días por muchas horas. También inclusive a situaciones psicosociales. Para un médico, para un enfermero no es fácil estar viendo que la gente está enferma, que la gente se queje del dolor o que la gente fallezca. Todo esto genera afectación y la salud ocupacional debe hacer esfuerzos para darle las herramientas a los colaboradores suficientes como para que estas afectaciones sean lo mínimo o que puedan ayudarlos a que las afectaciones puedan ser sobrellevadas de forma segura. Así que la salud ocupacional tiene como objetivo, lo decíamos, prevenir enfermedades, prevenir lesiones laborales a través de la identificación de los peligros, a través de la implementación de medidas de control y del diseño de programas de bienestar, garantizando así la seguridad del bienestar del trabajo, del trabajador y la calidad de la atención. Así que todos los esfuerzos, cuando a veces uno escucha compañeros que dicen, qué pereza, ya se inventaron algo nuevo, ya no basta con venir y leer allá esta lista de chequeo donde había que seguir 5 pasos, sino que ahora también pasa el supervisor y aleatoriamente nos pregunta cuáles son los pasos. ¿Cómo inventa esta gente? Qué aburrido, qué cansado. No, vieras que no son ganas de molestar, son esfuerzos que están evidenciando que hay salud ocupacional en la empresa. ¿Ok? Vamos a ver ahora entonces 10 actividades que la salud ocupacional puede ofrecer o generar en las empresas precisamente para lograr ese objetivo que decíamos hace un ratito de proteger a los trabajadores de riesgos de trabajo. En la primera actividad que generalmente se desarrolla en estos términos es la evaluación de los riesgos laborales. Todos los trabajos tienen riesgos, todos, unos más que otros. Aquí es importante identificar los peligros que estén asociados al tipo de tareas que se realizan. Por ejemplo, una persona que trabaja en laboratorio, el riesgo más fuerte que va a tener que afrontar es el verse afectada por algún agente biológico como virus, bacterias, ¿verdad? Si son personas más bien a cargo en laboratorios de hacer mezclas de fármacos, por ejemplo, también la exposición a químicos puede generarles enfermedades y esto es un riesgo. Las evaluaciones del riesgo no solamente es detectar los riesgos, sino, llamémoslo así, asignarle un nivel. Hay riesgos de riesgos. Hay riesgos que pueden ocasionar accidentes, otros pueden ocasionar enfermedades y otros pueden ocasionar solamente incidentes. Y por supuesto, una vez que se logra esto, implementar medidas preventivas. O sea, anticiparnos a que los riesgos se materialicen. Por ejemplo, si yo veo que en la planta donde estoy trabajando estoy manipulando una máquina
que se alimenta de electricidad y resulta que con las últimas lluvias que han sido tan fuertes hay una gotera muy cerca de la máquina que yo manipulo, ahí hay un riesgo inminente, un riesgo de que esa gotera tarde o temprano genere humedad y esa humedad genere o pueda generar algún tipo de cortocircuito en la máquina. Entonces, ¿por qué esperar a que ocurra para hacer algo? Mejor nos anticipamos y empezamos a generar medidas preventivas. Ir a buscar cómo tapar esa gotera, tal vez buscar algún tipo de protector para la parte eléctrica de la máquina por si ocurrirá algo a futuro, etcétera. Otra actividad que se puede también desarrollar acá es el diseño y la implementación de medidas preventivas. Por ejemplo, eliminar o sustituir riesgos a través de la implementación de medidas muy puntuales. En cuanto a las instalaciones de equipos de protección, esto es importantísimo. Las empresas deben facilitar equipos de protección o por sus siglas EPP, que en un ratito vamos a ampliar, para que los trabajadores cuando hacen sus tareas estén protegidos. Y los equipos de protección personal pueden ser desde las gafas, los guantes, los cascos, ¿verdad? Etcétera, dependiendo del tipo de trabajo que realicen. También la seguridad en máquinas y equipos. Hay algunas personas que sus labores diarias y cotidianas radican en la manipulación de un equipo, de una herramienta, y a este tipo de elementos hay que darle mantenimiento. Estas deben contar con resguardos o con barreras de seguridad. Por ejemplo, para evitar que una persona no vaya a ser jalada, triturada, ¿verdad? Por una máquina. Entonces se le generan una serie de mecanismos de protección para evitar este tipo de riesgos. También está la capacitación y la concientización, perdón. Todo lo que tenga que ver con entrenamientos en temas de seguridad, charlas de seguridad, simulacros de emergencia, capacitaciones en primeros auxilios, talleres de ergonomía. Todo esto son esfuerzos que la empresa tiene que hacer en materia de salud ocupacional. También están los exámenes médicos ocupacionales, que dicho sea de paso, hay o deberían de darse en 3 etapas, ¿verdad? Del proceso de trabajo. Antes de ser contratados es bastante común que las empresas apliquen exámenes de ingreso como un filtro, ¿verdad? Para corroborar cuál es la condición física de las personas, si tienen alguna discapacidad o alguna situación que más bien termine siendo un riesgo para la operación. Ahí prácticamente son descartados. Cuando son contratados, porque han cumplido pues con todo, igualmente se hacen exámenes de ingreso para ver su condición y para tener un archivo, ¿verdad? De cómo fue que la persona ingresó a trabajar. Se hacen exámenes periódicos para llevar un monitoreo de la salud, para ver si tal vez se detecta alguna enfermedad o alguna afectación física que el trabajador ha desarrollado a raíz de las labores que realiza. Y también se hacen a veces exámenes de egreso, o sea, cuando ya la persona deja de trabajar para la empresa, pero sinceramente les digo, estas últimas no son tan comunes, pero lo hacen como forma de evidenciar, ¿verdad? Que no vaya a decir el empleado 3 meses después de haber salido de la empresa, perdón, es que yo, no sé, perdí un dedo, ¿verdad? En la operación, perdón, en la operación diaria de mis tareas. Y que más bien estos exámenes que se realizan hayan detectado que no, que la persona cuando salió de la empresa salió con todos sus deditos completos. Entonces también, ¿verdad? Son mecanismos no solamente de garantizar la seguridad de las personas, sino también pues de respaldo o de resguardo de la misma empresa. Otra actividad es la promoción de la salud. Es bastante común que las empresas que están bien comprometidas con la salud ocupacional generen programas de bienestar donde se desarrollan campañas de nutrición, de ejercicio físico, se dan charlas de salud mental, hay también campañas de vacunación, charlas o información relacionada con detección temprana y control de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, el colesterol, etc. Y todo esto va en función de garantizar que sus colaboradores están saludables.
La sexta actividad es la gestión de estrés y salud mental. Un poquito también tiene que ver con la anterior, pero ya más enfocado en la parte psíquica. Aquí se pueden ofrecer apoyos psicológicos, asesoramientos, talleres de manejo del estrés, el fomento de un equilibrio entre el trabajo y la vida, y todo lo que vaya contrario, ¿verdad?, a lograr ambientes de trabajo llevaderos, pues van a ser un reto para la salud ocupacional. Garantizar que los horarios, por ejemplo, sean flexibles, que hayan espacios de descanso adecuados, van a ser todo un reto para las empresas en este término. La séptima actividad es el monitoreo y el control ambiental. Aquí debe darse un control, ¿verdad?, de la exposición a la que se sometan los trabajadores a sustancias peligrosas, si es que aplica. Evaluaciones también ergonómicas para conocer si la postura física que realizan los colaboradores son las más adecuadas, reduciéndose así el menor impacto posible. Aquí a mí siempre me gusta compartirles, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, tal vez el primer mes no sienten mucha afectación en sus brazos o en su vista, ¿verdad? Pese a estar expuestos tal vez a ciertos movimientos cíclicos todos los días por muchas jornadas. Pero después de 1 año, 2 años, 3 años, 10 años de hacer lo mismo todos los días, la cosa cambia. Entonces hay que hacer evaluaciones para garantizar que el desgaste físico, ¿verdad?, que sufra una persona por el tipo de trabajo que realiza sea el menor posible. Y obviamente también tiene que ver en este punto 7 la gestión de residuos peligrosos. También debe haber un buen procesamiento de qué hacer con sustancias o con productos que son nocivos para la salud. No se pueden manipular así porque así, ni igual que como se manipula, por ejemplo, la basura ordinaria. La octava actividad en temas de salud ocupacional es la gestión de emergencias. También es bastante común que las empresas realicen simulacros de evacuación frente a escenarios como incendios, ¿verdad?, inundaciones, terremotos, etcétera. Generar planes de respuesta a emergencia en caso, por ejemplo, de si hay un derrame químico, qué hacer, cómo actuar. Si también inclusive una persona sufre un accidente en la empresa, ¿qué hacer? Todo tiene que estar muy bien documentado. De hecho, en temas de salud ocupacional, nada debería de quedar al azar o a lo que se le ocurra a la gente, no. Todo debe estar muy bien cubierto y obviamente respaldado por procedimientos. La novena actividad relacionada también a la salud ocupacional son las auditorías y las inspecciones. Aquí, ¿verdad? Las auditorías, que son esas revisiones planificadas de toda la operación para garantizar que se está cumpliendo o no con la efectividad de las políticas y procedimientos de la salud y la seguridad operacional. Se deben hacer inspecciones de seguridad también para garantizar que todos están cumpliendo pues con sus obligaciones, y hacer evaluaciones de cumplimiento que va a permitir generar métricas, ¿verdad?, o estadísticas que sirven también como evidencia frente a cuestionamientos, por ejemplo, de un cliente. Cuando un cliente dice, mira, yo quiero saber eh, qué tan familiarizados o comprometidos está la empresa con temas de la salud ocupacional, ¿usted cómo me lo puede demostrar? Ah, muy fácil, puedo demostrarlo a través de los resultados de auditorías programadas, a través de evaluaciones que se han realizado, donde hemos minimizado, por ejemplo, la cantidad de accidentes, hemos minimizado la cantidad de situaciones peligrosas que se presentaban, etcétera. Y por último tenemos la documentación y los reportes. Es súper importante que la empresa lleve un buen registro de todos los incidentes y accidentes que ocurran en la empresa. No se puede tapar el sol con un dedo. No es posible que una empresa diga, no, hombre, mejor no vamos a dejar evidencia de la torta que se jaló Juanito. Mejor no vamos a dejar evidencia del accidente que tuvo María. No, por el contrario, todo esto hay que documentarlo.
para que haya también una evidencia del antes y del después de hacer mejoras en los programas de salud ocupacional. Debe haber una documentación correcta de políticas y de procedimientos en toda esta materia y también reportes de desempeño, que es otro elemento que yo sé que a algunas personas no les gusta, pero es necesario. Se hacen reportes de desempeño por área o por colaborador para ver si se está manteniendo el cumplimiento de los procedimientos en temas de salud ocupacional, porque tampoco sería justo que pese a los esfuerzos que la empresa haga en esta materia, por allá haya una persona, ¿verdad? Media terca, media majadera, que no quiere hacer las cosas como corresponde, que se le ha dicho no una ni dos, sino 10 veces, póngase el casco cuando vaya a transitar por esta zona y resulta que la persona nunca se lo pone, se lo quita a medio camino, se le olvida. Tiene que haber un reporte del desempeño. De esta forma también se lleva un buen manejo, un buen control del cumplimiento de las políticas de salud ocupacional. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta acá, chicos, chicas? ¿Alguien que quiera hacer algún aporte? No sé si de pronto pues ya habían observado este tipo de actividades, pero no las habían ligado con el término de salud ocupacional, ¿verdad? Esto a veces sucede. No son inventos de la empresa, no es que el Departamento de Recursos Humanos eh, se lo inventó porque son buena gente o porque son muy creativos, no, están dando cumplimiento a estos programas porque también es importante recalcar, es más barato para una empresa desarrollar buenos programas de salud ocupacional que estar lidiando con accidentes diarios, donde la gente se enferma, se incapacita, se genera una afectación directa en la operación, se pausa, ¿verdad?, la continuidad de las actividades, porque resulta que Juanito se incapacitó y ahora quién va a hacer la tarea de Juanito. Entonces es mucho más barato implementar salud ocupacional que no hacerlo y tener que lidiar con accidentes, con incidentes, con incapacidades y hasta con demandas por la negligencia de un patrono que no hizo suficientes esfuerzos. ¿Ok? Gracias ahí a todos los que confirmaron que vamos bien. Ok, siempre en temas de salud ocupacional hay algo que se llama triada ecológica. ¿Y qué es eso? Bueno, tri viene de tres, ¿verdad? Triada ecológica significa que hay siempre tres elementos que interactúan en el entorno. Esos tres elementos son el agente, el huésped y el ambiente. Ahora, ¿quién es el huésped? El huésped es la persona, ¿verdad? El colaborador, el trabajador, que muy probablemente se va a exponer a enfermedades y a riesgos. Luego tenemos el agente. El agente va a ser esa sustancia o microorganismo vivo que puede causar una enfermedad y que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y por último tenemos el ambiente, que es el entorno, llámese la planta, la oficina, el área, el cuarto limpio, o sea, ese espacio donde están interactuando el huésped y el agente. Esto en todas las empresas y en todos los rincones existen. Siempre va a estar presente agente, huésped y ambiente. Ahora, ¿qué pasa? Que es súper importante que podamos identificar, por ejemplo, los agentes, perdón, y poder abordarlos de forma correcta para que el huésped no se vea afectado de manera significativa. Ahora, aclaro en esta diapositiva donde vienen 5 tipos de agentes que no son los únicos. Si ustedes buscan en el internet van a encontrar clasificaciones mucho más amplias, pero aquí nos vamos a enfocar en las más esenciales, son las más comunes. ¿Ok? Tenemos los agentes físicos. ¿Y qué son agentes físicos? Bueno, podemos hablar de la iluminación, no de cualquier iluminación. Cuando estamos en un ambiente de trabajo donde, por ejemplo, ocupamos de hacer tareas muy precisas, pero resulta que la lámpara, la iluminación que tenemos, no es la correcta. Ahí hay un agente físico que va a generar un desgaste, por ejemplo, en la vista de nosotros que somos los huéspedes. Pero también podemos verlo desde el punto de vista de las vibraciones, el ruido que hay en la empresa, el estrés frente a
a situaciones de temperatura extrema, tanto calor como frío. Radiaciones ionizantes, no ionizantes o ultravioleta. Entonces, cualquier condición que tenga que ver con algo físico en el entorno se conoce como agente físico. También están los agentes químicos, que como lo dice el término, hacen referencia a sustancias o partículas que se pueden respirar, inhalar, pueden ser humos metálicos, fibras, gases, etc. Todo lo que tenga un origen químico es agente químico. Los agentes biológicos, los terceros, van a ser todos esos microorganismos vivos que están presentes en todo lugar. Llámese hongos, esporas, virus, bacterias. Todo esto también representan riesgos y se les denominan agentes biológicos. Luego tenemos los agentes psicosociales, que tienen que ver con el entorno y la interacción de las personas. Un término bastante sonado en los últimos años era tóxico. Era cuando decían, es que yo tengo un compañero que es un tóxico, tengo un jefe que es un tóxico. ¿A qué nos referíamos? A personas que probablemente su comportamiento genera estrés, genera conflicto, genera problemas en el entorno de trabajo. Y esto resulta ser un agente psicosocial que puede afectar la salud física y mental de las personas. Y por último tenemos los riesgos disergonómicos o también conocidos riesgos ergonómicos. Déjenme ampliar acá. Los riesgos ergonómicos tienen que ver con las posturas, o sea, la forma en que colocamos nuestro cuerpo a la hora de hacer las tareas, los movimientos que realizamos, el levantamiento de carga, el diseño de los puestos de trabajo, ¿verdad? Ahora pues hay un poquito más de conciencia en este tema en las empresas, pero yo recuerdo que en mis años de juventud, hace mucho tiempo, si se ocupaba comprar una silla, solo había un tipo de silla, una silla de esas duras y fijas, y tenía que usarlo todo el mundo. Ahí no aplicaba que si yo era bajita o que yo era muy alta, ¿verdad? Se me iba a dar una silla que se adaptara mejor a mi condición física. Ahora sí, ahora es más común que la gente o las empresas cuando va a comprar, por ejemplo, sillas, compre sillas ergonómicas que se adaptan a la altura, que tienen descansabrazos más funcionales o que inclusive me permiten cambiar la postura, ¿verdad? De la parte donde descansa la espalda o del sentadero. Y este tipo de características de los mobiliarios, digámoslo así, generan un menor desgaste en el cuerpo humano. Entonces, estos elementos van a ser conocidos o llamados como agentes o, aclaro, porque más adelante lo voy a volver a mencionar, esta misma clasificación sirve para los riesgos. O sea que casi que podríamos decir que los agentes vienen a ser lo mismo que los riesgos, ¿verdad? Que están presentes en todos los entornos. Ok, ¿hay alguna consulta sobre este tema que estamos aquí proyectando? Si está clarito, me ayudan siempre a confirmar. Gracias ahí, María Ángel, Michael, Chester, excelente. Otro tema también que va de la mano con la salud ocupacional son los daños ocupacionales. ¿Qué es eso? Bueno, estos van a ser todas las lesiones físicas o psicológicas, enfermedades que puede sufrir un trabajador por causa de las actividades que realiza. Y hay al menos 5 tipos de daños ocupacionales. Tenemos los accidentes de trabajo, que son las lesiones, ¿verdad?, que puede sufrir una persona e inclusive la muerte a causa de alguna labor que realizó la persona. ¿Quién se levanta todos los días diciendo, qué ganas de tener un accidente hoy? Nadie, ¿verdad? Así que los accidentes son algo violento que aparece de pronto y que genera un daño.
ocupacional. Luego tenemos las enfermedades de trabajo, que son todas esas situaciones con origen patológico que una persona puede sufrir también a causa de la exposición tal vez a algún agente nocivo que puede ser químico, biológico o físico. Por ejemplo, hay personas que pueden perder la audición a causa de estar expuestas a sonidos muy fuertes durante muchos años. Personas que pueden padecer de algún problema muscular, por ejemplo, por hacer un mismo movimiento por mucho tiempo. Yo de hecho conozco a una persona que luego de trabajar 30 años en el mismo puesto, ella era una secretaria y su labor consistía en retirar, bueno, en recibir papeles, ¿verdad? Firmarlos, sellarlos y devolverlos. Y resulta que el hacer esta simple tarea le representaba a ella estar levantando el brazo para recoger la hoja que las personas llegaban a dejar al mostrador, porque precisamente este el puesto de trabajo de ella no estaba diseñado bajo estándares de salud ocupacional, entonces la silla de ella o su escritorio estaba abajo y el mostrador donde llegaban las personas estaba mucho más elevado. Entonces el tener que estar extendiendo el brazo hacia arriba y de frente para retirar una hoja, hacer este movimiento 30 años, le generó un desgaste en el hombro, en uno de los hombros. Y ella pues empezó a sufrir en los últimos años muchos dolores, ¿verdad? En el brazo, dolores en el cuello. Y ella pues nunca lo había ligado con que se debía a ese movimiento constante que hizo por tantos años. Al final a ella la tuvieron que incapacitar ya de forma permanente, se tuvo que, ¿cómo se llama esto? Jubilar anticipadamente porque sufrió de una enfermedad del trabajo ligada directamente a la labor que realizaba. La fatiga laboral también es otro daño ocupacional. A veces tendemos a utilizar o mal utilizar este término y decimos, uy, es que me siento fatigado. Y tal vez lo que estamos sufriendo es un cansancio. La fatiga no es lo mismo que cansancio. La fatiga es una acumulación de cansancio por mucho tiempo. De hecho, la fatiga solo puede ser este, dictaminada por un experto en salud ocupacional. Y esto representa no solamente un agotamiento físico, sino también se suma agotamiento mental y emocional. Y esto es bastante complejo. Luego tenemos la insatisfacción laboral, que es ese sentimiento de descontento que muchas veces hemos pasado, yo lo he pasado, ¿verdad? Con el trabajo que realizamos. Recuerdo que cuando yo viví esto, y no me da pena decirlo, hasta pereza me daba levantarme en las mañanas para ir al trabajo, pero era porque yo estaba viviendo, ¿verdad? Una situación compleja en el entorno de trabajo, donde la jefatura era complicada, los compañeros eran complicados, el entorno era tóxico, o sea, no me sentía a gusto. Yo lo que quería era llorar en las mañanas, cada vez que me tocaba ir a trabajar. Y el tipo de daño ocupacional que esto representa es bastante nocivo a nivel psicológico, ¿verdad? Aquí usted puede irse de vacaciones, pero el hecho de saber que va a regresar al mismo ambiente problemático no genera realmente mucho beneficio las vacaciones. Y por último, el envejecimiento prematuro, que es la aparición acelerada de algunas discapacidades físicas y se debe precisamente al tipo de trabajo que se realiza. Por ejemplo, hay labores específicas que sí o sí generan envejecimiento prematuro y qué pena decírselos chiquillos, pero los turnos de trabajo de noche, que son comunes en industria médica, son uno de los primeros lugares que genera este tipo de daño ocupacional. Nuestro cuerpo naturalmente fue diseñado para trabajar de día y descansar de noche. Y cuando invertimos esto, se genera un desequilibrio, ¿verdad? En nuestro cuerpo y por eso es que empiezan a aparecer enfermedades físicas. Por ejemplo, para una persona joven de 25 o 30 años, empiezan a padecer enfermedades que eran comunes para alguien
60 o 70 años. O sea, como que se acelera, se anticipan esos desgastes, pero obedecen a el tema, por ejemplo, del turno de trabajo al que se expusieron por mucho tiempo si era de noche. Otro tipo de trabajos que generan también este daño ocupacional, pero también tienen que ver con el turno, son por ejemplo las personas de seguridad, ¿verdad? Los policías o los guardas de seguridad, precisamente por el rol que llevan. Y otro también muy particular son los pilotos y sobrecargos, a raíz de que están moviéndose, ¿verdad? En diferentes zonas horarias donde las horas varían, donde de pronto salieron de día y llegan al otro destino y todavía es de día y el día se extiende por más horas, o a la inversa, salen de noche y cuando llegan al destino todavía es de noche y la noche se extiende por mucho tiempo, entonces no hay una adaptación normal de la química y de la biología del cuerpo. Entonces se genera este tipo de daño ocupacional, que es el envejecimiento prematuro. Ahora bien, vamos a ver que en adelante es probable que nos topemos con tablas como esta, donde yo encuentro necesario hacer la diferencia de algunos conceptos, porque a veces tienden a confundirse al mal utilizarse o a creer que son lo mismo y no es así. En este caso tenemos incidente, accidente y enfermedad. ¿Qué es un incidente? Esto es un evento inesperado que ocurre pero sin consecuencias negativas inmediatas. El incidente genera como resultado, llamémoslo así, un susto, porque realmente no hay daños, no hay lesiones, no hay enfermedades, no hay fatalidad. Un ejemplo, que un objeto se caiga desde una altura, pero no golpea a nadie. Eso es un incidente. Es más, un incidente puede ser que yo vaya caminando por la planta, que haya un derrame de agua y que yo me resbalo, pero no pasó a más, nada más fue el resbaloncillo, pero yo rápidamente retomo el equilibrio del cuerpo y nada más fue un susto. Eso es un incidente. Pasemos a ver lo que es un accidente. Un accidente es un evento súbito, violento, inesperado, con resultados negativos, cosa contraria a lo que vimos en el incidente. Entonces aquí se va a generar en el accidente un daño, una lesión física, un deterioro de la salud o inclusive la muerte. Ejemplo, que un trabajador sufra una fractura, hay un daño, una lesión física por caerse de una escalera mientras realizaba una función. Y por último tenemos la enfermedad, que es un proceso. Vean que los dos anteriores eran eventos. La enfermedad es un proceso paulatino y gradual. Es decir, cuando una persona pierde, por ejemplo, la audición, no la pierde de hoy para mañana, sino que es una forma gradual. El haberse expuesto a ciertos sonidos por mucho tiempo, muchas horas, gradualmente, poquito a poco, se va perdiendo un poquito la audición. Y eso genera entonces una enfermedad. El resultado de la enfermedad es un deterioro de la salud que se va generando con el tiempo a causa de las funciones o del entorno del trabajo al que se expone. Ejemplo, ya lo vimos, ¿verdad? La pérdida de audición. ¿Se entiende la diferencia, jóvenes? ¿O hay alguna duda? Gracias por confirmar, muy amables. Bien. Veamos esta otra figura que también nos permite ya ahora con imágenes entender otras diferencias con otros conceptos. Ahí tenemos condición insegura, acto inseguro, incidente y accidente. Vean qué interesante. Condición insegura. De hecho, adelanto. Condición y acto inseguro vamos a ampliarlo en la diapositiva que sigue, pero aquí a modo introductorio. La condición insegura en este escenario es que vemos ahí, ¿verdad? Que esa carga que está siendo movilizada se encuentra en una plataforma que tiene un daño. Una de las piezas ya está como falseada. Eso es una condición insegura.
Bajo el mismo escenario, un acto inseguro sería que hayan personas que se encuentran abajo de esa carga que está inestable. Un incidente sería que esa carga se caiga pero no daña a nadie. Y un accidente sería que la carga caiga encima de las personas, generando ahí un sangrerío, ¿verdad? Una lesión o inclusive la muerte. ¿Ok? Entonces, visto eso, vamos a ampliar un poquito el tema de la condición y el acto inseguro que vimos en esa imagen anterior. Hay algo en salud ocupacional que se llama la teoría de la causalidad. Y esto lo que nos dice es que un evento ocurre como consecuencia de otro. En otras palabras, no existe... Eso describe la relación de... Perdonen, este teléfono que es una barbaridad. Esto significa que a nivel de salud ocupacional no existe la mala suerte. ¿Verdad? No es que, ay, mire, yo me caí porque tengo tan mala suerte, o mire, yo me caí o se me quebró esta pieza porque hoy me levanté con el pie izquierdo. No. La teoría de la causalidad dice que si algo ocurre es porque otra situación se generó previamente. Así que la relación causal implica que la causa debe preceder al efecto y a menudo se presenta en una cadena donde un evento se convierte en la causa de otro y así sucesivamente. Un ejemplo claro es cuando una persona tropieza con un obstáculo y su caída, que es la causa, provoca una lesión en la rodilla, que es el efecto. Ahora, hay dos tipos de efectos, ¿verdad? O causas más bien. La condición física insegura y la acción o acto inseguro. Y aquí tengo dos escenarios diferentes a los que vimos en la imagen anterior. En el primero, voy a ajustar un poquito mejor el tamaño aquí para que se aprecie mejor. Quiero que vean esta imagen. ¿Qué observan ahí? ¿Quién me puede decir qué resalta en esa imagen? Pueden escribir o hablar por el micrófono, por favor. ¿Qué observan ahí? ¿Quién me ayuda? ¿Quién participa? Bueno, yo. Sí, claro, adelante. Bueno, yo lo que observo, ¿verdad? Ahí en la imagen número 1 veo que hay unos artefactos eléctricos, pero los miro que están totalmente desprotegidos. O sea, cualquier persona puede tocarlos y puede haber ahí un choque eléctrico. Ok, excelente, muchas gracias. ¿Qué más observan ahí? Adelante. Yo observo, bueno, que no hay buenas prácticas de 5S, no están las Ah, cosas utilizadas y el de las cajas no tiene una muy buena postura ergonómica, por lo cual las cajas se le están cayendo y como usted lo dijo, de una acción viene a otra. Las cajas no estaban bien acomodadas y una altura tan grande provoca la caída. ok, usted se me adelantó un poquitito, pero igualmente le agradezco montones. Aquí en la primera imagen, ¿verdad? Voy a resaltar lo que usted nos acaba de decir. Hay una falta de 5S. Vemos suciedad. Ahí inclusive me atrevo a decir que hay hasta humedad, ¿verdad? Porque pareciera ser como un moho lo que se ve en esta estructura. Y definitivamente no es una buena mezcla de electricidad con humedad, ni con polvo, ni con moho, ni con falta de protección, como decía el primer compañero. Entonces, esta situación es una condición insegura. Pasamos a la segunda imagen donde se nos adelantó el compañero y que sus aportes fueron totalmente válidos. Esto otro se conoce como un acto inseguro. Vemos que esta persona probablemente con el afán de hacer la tarea rapidito, estaba muy precisado, dijo, no hombre, yo en vez de hacer cuatro carreras, hago una. Yo echo toda la carga en la carretilla, no importa, me la voy a jugar. Yo soy muy crack, dicen los chiquillos, ¿verdad? Y no, ¿cuál crack? Crack le hicieron las cajas que se cayeron, ¿verdad? Porque esto es un acto inseguro. Esta persona no
consideró que era una carga excesiva, no consideró que el movimiento de la carretilla obviamente iba a generar el riesgo de la caída. Y no solamente es que los contenidos de las cajas se dañen, es que lo golpean a él y pueden golpear a alguien más. Esto es un acto inseguro. Entonces no podemos hablar de mala suerte. No podemos decir, ay, es que tengo tan mala suerte que se me cayeron las cajas. No puedo decir que, ay, hubo un cortocircuito, porque hoy era viernes 13. No, esto es el cumplimiento de la teoría de la causalidad. O sea, que habían condiciones y acciones inseguras que no fueron abordadas correctamente y esto generó circuitos, caídas, golpes, daños. ¿Ok? Entonces, en salud ocupacional, esta teoría la tenemos que tener muy presente para identificar tanto las condiciones como las acciones inseguras y resolverlas. Aquí tal vez lo que hace falta es un mejor manejo o más bien la implementación de 5 S que no hay en el primer escenario y en el segundo escenario lo que hace falta es capacitación, ¿verdad? Del personal y hacer conciencia de la importancia de tener buenas prácticas en el manejo de la carga. Por aquí tenemos otra tablita con términos comparativos, también para que no caigamos en el error de confundirlos. Tenemos la palabra peligro y la palabra riesgo. ¿Qué es un peligro? Pues es cualquier cosa, situación, acto o elemento que tiene la capacidad intrínseca de causar un daño, una lesión o un evento adverso. Y tenemos 3 ejemplos. Un cuchillo sin protección, eso es un peligro. Un piso resbaladizo también. Una sustancia química tóxica también. Veamos entonces en contraparte lo que es un riesgo. Es la combinación de la probabilidad de que el peligro se convierta en un daño concreto y la severidad de las consecuencias que ese daño podría tener. Usando los mismos ejemplos del peligro, vamos a ver cómo se genera el riesgo. En el caso del cuchillo sin protección, solito, así tal cual, que son un peligro, el riesgo ¿cuál puede ser? La alta probabilidad de que un niño se corte con ese cuchillo por haberlo dejado al alcance y sin protección. En el segundo ejemplo, el piso resbaladizo, ¿cuál sería el riesgo? Una fractura. Si alguien se resbala en ese piso, y obviamente esto va a depender de la cantidad de tránsito, ¿verdad? O de tráfico de personas y también de la velocidad a la que se genere el evento. Y por último, la sustancia química tóxica puede ser un riesgo si se diera una manipulación sin equipo de protección adecuado y la persona se intoxica. ¿Se entiende la diferencia, muchachos, muchachas? Ok, excelente. Muchas gracias. Ahora, tal vez se preguntarán, ¿qué montón de conceptos la profe ha visto hoy? Bueno, yo esperaría, chiquillos y chiquillas, que ustedes, aparte de aprender, sean capaces de diferenciar y más allá de eso, de utilizar correctamente los términos en las labores cotidianas. Ok, no sé si recuerdan que hace un ratitito nosotros vimos la triada ecológica, ¿verdad? Recuerdan que era el huésped, el agente y el ambiente. Y cuando yo les mostraba los tipos de agentes, les había dicho que también se les conocía como riesgos. Bueno, aquí en esta diapositiva, que es la número 22, se repite un poquito esa información, nada más que desde el punto de vista de riesgo, pero quiero que observen que son los mismos nombres. Tenemos riesgos biológicos, psicosociales, químicos, físicos y por aquí se suman unos extra. Bueno, los ergonómicos también ya los habíamos visto. Aquí aparecen los mecánicos y los ambientales. Los mecánicos tienen que ver con la manipulación de equipo mecánico, ¿verdad? Que pueda generar quemaduras, cortes o cualquier tipo de contusión. Y en el caso de los riesgos ambientales, también están presentes cuando se da algún tipo de catástrofe
¿verdad? O fenómeno ambiental que puede ocasionar riesgos, ¿verdad? Para el ser humano. Pero, repito, son los mismos nombres y van enfocados en la misma dirección. O sea, que un riesgo y un agente tienen las mismas clasificaciones porque generan los mismos efectos en el huésped o la persona. Otro aspecto que va de la mano con la salud ocupacional es la señalización. Yo no sé si ustedes han hecho la tarea, ¿verdad? Cuando han trabajado, por ejemplo, o cuando han estado inclusive visitando alguna institución, algún edificio, es bastante común encontrar señales en el piso, en las paredes, ¿verdad? Y también señales que tienen formas y colores particulares. Resulta que la señalización es parte de la salud ocupacional y las simbologías y los colores que se utilizan para estas no son antojadizas, sino que responden a un código universal. Aquí tenemos en pantalla las clasificaciones de los diferentes tipos de señalización que se pueden encontrar en las empresas públicas, privadas, etc. Tenemos, por ejemplo, las señales de prohibición. Generalmente tienen estas características. Están dentro de un círculo de color rojo con una línea transversal, generando el significado de que algo es prohibido. También están la simbología para el manejo de lucha contra incendios, que es el tema que vamos a abordar hoy de último. Siempre con la forma, ¿verdad? O el diseño de un extintor. También aquí comparte el color rojo como se hace en las señales de prohibición. También tenemos las señales de advertencia, que son en color amarillo, generalmente con una forma de triángulo y que advierten, ¿verdad?, de un peligro. Luego están las obligatorias, también se le conocen con el término de mandatorias, son en color azul, tienen forma redondeada o inclusive rectangular en algunos casos y como dice el término, lo que fomentan es que la persona acate una orden, por ejemplo, el uso de alguna ropa protectora. También tenemos las señales de emergencia o también conocidas como de información, que son en color verde, forma rectangular, pueden indicar salidas de emergencia, la ubicación de equipos de primeros auxilios, espacios para encuentros en caso de alguna evacuación. También se utilizan para informar dónde están, por ejemplo, los baños sanitarios, etc. Y luego tenemos también las señalizaciones múltiples, que como lo dice el término, son la mezcla o la unión de varias señales, como se aprecia ahí. Y por último, tenemos las fotoluminiscentes y las retroreflectantes. Estas tienen que ver con el color, ¿verdad? Que a falta de iluminación son fáciles de identificar. Estas pueden ser colocadas sobre el piso, sobre paredes o a través del uso de artículos, por ejemplo, como estañones o rotulación, ¿verdad? Que se coloca sobre el piso. Así que todos estos elementos también son esfuerzos que tienen que ver con la salud ocupacional. Recordemos el objetivo de la salud ocupacional, que es el resguardo, la protección de la vida humana, desde el punto de vista físico, mental y social. Y pasamos a un tema que es bastante común en industria médica, que son los equipos de protección personal o por sus siglas EPP. En adelante es probable que usemos solamente las siglas. Ahora, ¿qué es esto? Son todos los equipos, accesorios o vestimenta que los profesionales deben, o sea, es una obligación, deben utilizar para protegerse de riesgos biológicos o cualquier peligro laboral. Estos equipos lo que generan es una barrera protectora. Aclaro, no es una barrera protectora al 100%, pero sí
es bastante, digamos que adecuada para minimizar los riesgos asociados a las tareas que se realizan. No en todas las áreas se ocupa equipo de protección, no en todas las áreas donde se ocupa equipo de protección hay que usar todos los elementos, ¿verdad? Va a depender del tipo de tarea o de sector donde nos encontremos. Ahora, los equipos de protección personal prácticamente, como vemos ahí en esas diferentes imágenes, son para las diferentes partes del cuerpo. Hay equipo de protección para el área de los ojos, para la parte auditiva, para las manos, para los pies, para la cabeza, para el área respiratoria o para el cuerpo en sí. Y repito, dependerá la mezcla de estos elementos a la tarea a realizar. Algunas recomendaciones e importancia del uso de los equipos de protección, ya lo dijimos, protege a los trabajadores contra los riesgos laborales que no pueden controlarse en la fuente o en el medio, previniendo lesiones, enfermedades y la propagación de microbios, lo que también ayuda a cumplir normativas de reducción de costos y mejorar la productividad. Para la efectividad del equipo de protección personal es crucial que la empresa, número 1, identifique los riesgos asociados a las diferentes áreas. 2, que proporcione el equipo de protección adecuado. Aquí no puede escatimar en comprar lo más barato, en comprar lo mínimo. No, tiene que comprar lo necesario y lo suficiente para todos. Pero no basta con esas dos cosas. Necesitamos aquí lograr que todos los trabajadores a los que se les da equipo de protección personal lo utilicen correctamente, que el equipo está en buenas condiciones y que se mantenga o se resguarde cuando no se va a utilizar en un lugar seguro. Ahora, para seleccionar el equipo de protección adecuado, con base en la evaluación del riesgo, las empresas o más bien el área a cargo de hacer las compras necesita responderse preguntas como ¿qué tipo de procedimientos se van a realizar? ¿Cuál será el grado de proximidad que tenga el colaborador, por ejemplo, con el paciente o el entorno del riesgo? ¿Cuáles son las medidas para detener la propagación de la infección y cuáles son las componentes del equipo de protección personal disponibles? ¿Qué probabilidad existe de tener contacto con sangre, con fluidos corporales o con sustancias peligrosas durante el procedimiento? O sea, no es que el departamento de proveeduría le dijeron, mira, ocupamos 5 cascos y 4 mascarillas y que van a meterse ahí a googlear y a decir, mira, ¿dónde lo compro? Ah, mira, Pequeño Mundo venden cascos y mascarillas, voy a ir a comprarlas ahí. No, o sea, hay que hacer un estudio, un análisis de los riesgos y saber cuál es el equipo más idóneo, más adecuado y cuáles son las cantidades necesarias para garantizar que todo el personal lo tenga a mano. O sea, esto no puede ser como el Titanic, ¿verdad? Que habían menos balsas de las que ocupantes en el barco habían. Tiene que haber equipo para todos. Frente a una exposición a un agente químico, por ejemplo, la empresa no va a decir, ay, qué torta, mira, son 30 trabajadores, pero solo compramos 20 mascarillas. No, o sea, debe haber un buen manejo en ese sentido. En cuanto a la evaluación del tipo de riesgo, obviamente los trabajadores de la salud ocupacional deben responder también a otras preguntas como ¿dónde se van a poner y a quitar el equipo de protección personal? Yo no puedo estar ahí en el baño poniéndome la mascarilla, el cobertor de los zapatos. No debería de andar caminando por toda la planta, ¿verdad? Ahí tal vez con la bata. Deben haber espacios específicos asignados para ponerse y quitarse el equipo de protección personal. Lo que decía hace un instante, debe haber suficiente equipo de personal para todos los colaboradores. Hay que preguntarse inclusive si se requiere asistencia para colocarse algunos equipos de protección, porque de pronto tal vez las manos a uno no le alcanzan o es muy complejo amarrarse una bata por atrás. ¿Qué hacer también con los equipos de protección personal cuando ya cumplieron su vida útil y hay que botarlos? ¿Se pueden echar en cualquier basurero?
No, como vemos en pantalla, deben haber receptáculos o basureros o espacios asignados rotulados específicamente para desechar este tipo de equipos. Y también que las personas tengan claro cuál es el lugar más cercano para realizar la higiene de las manos. O sea, el lavado de manos aquí antes y después de usar el equipo de protección personal es vital. Y vamos a pasar a esta sección que es el orden en que se debe colocar el equipo de protección personal. Sin embargo, yo puse ahí en la primera línea una salvedad que voy a leer literalmente. Dependiendo de los protocolos de la empresa y del área al que tenga que ingresar, podrían observarse algunas variaciones en el orden de la colocación. Entonces, yo aquí voy a explicar un orden universal de la colocación de los equipos de protección personal. Sin embargo, quiero decirles que esto no es una regla. Ya me han dicho en otros grupos, profe, vieras que nosotros no lo hacemos en ese orden, lo hacemos un poquito diferente. Bueno, mucha calma. Mi recomendación siempre va a ser, siga las instrucciones de la empresa donde usted trabaja, punto. Aquí lo que queremos es entender qué son los equipos de protección, cuáles son los tipos y cómo se colocan, por ejemplo. De hecho, recuerden que al puro inicio de la clase les dije que habían 2 videos que van a tener que observar cuando finalice la clase en vivo. Uno de esos videos es para reforzar esto que estamos por ver. Ok, entonces, lo primero es lavarse las manos. Luego, colocarse el cubrezapatos, luego viene la protección facial, la cofia, los guantes y la bata, pero vamos a ampliar una a continuación. El lavado de manos, ¿verdad? Es toda una actividad que debe seguir un orden, ¿verdad? Y un tiempo específico para que sea bien eficiente. No es que usted abrió la llave del agua, se mojó las manos, se medio echó jabón, se medio enjuagó y salió. No, debe haber un buen control del proceso de manipulación del jabón, ¿verdad? En manos, como vemos ahí en las imágenes, ustedes esto pueden verlo con más detalle, pero inclusive a raíz también de temas de pandemia, en muchas empresas, gracias a Dios, se dejó de utilizar las perillas, ¿verdad? En los lavamanos y ahora se trabaja con sensores de movimiento o con pedales para evitar el contacto de nuestras manos con cualquier superficie. Entonces, lo primero es mojarse, obviamente las manos con agua, aplicarse el jabón en las manos, frotarse las manos entre sí, frotar las palmas de la mano una contra la otra, más bien la palma de una mano contra el dorso de la otra, frotarse entre los dedos, entre los dedos entrelazados, frotarse también el dorso de los dedos, como vemos en el punto 5, también la parte o la zona de los pulgares. En el paso 7, las puntas de los dedos, y cuando hemos hecho toda esta dinámica, enjuagarse las manos con agua para eliminar el jabón. Y en el punto 9, secarse las manos con una toalla de papel desechable. Aquí me dirán, profe, en la empresa no hay toallas, usamos estos secadores, ¿verdad? De aire. Bueno, yo aclaro, la recomendación siempre va a ser papel, toallas de papel. Eso es lo más saludable, porque resulta y sucede que estas maquinitas que tiran vapor caliente vienen teniendo, digamos, una función muy similar al aire acondicionado. Y resulta que, así como al aire acondicionado, hay que darle mantenimiento de limpieza a estas máquinas. Sí, y adivinen, hay estudios que han demostrado que estas máquinas que tiran calor o aire caliente para secar las manos, rara vez se les da mantenimiento. Y entonces, a fin de cuentas, usted hizo un proceso de 8 pasos para devolverse cuando se utilizan estas máquinas
porque están contaminadas, llenas de gérmenes y bacterias que terminan ensuciando otra vez su mano. Entonces, ahora, si en la empresa tienen estas máquinas, bueno, de ahí esperemos en Dios que le den un buen mantenimiento, una buena limpieza, y si no, sépanlo que ahí hay contaminación otra vez. En el paso 10, pues habla de cerrar, ¿verdad? Si fuera con perilla, el lavamanos, pero como les decía, ya la mayoría es con sensor o con pedal. Y muy importante, en el momento en que usted terminó de lavarse las manos, a partir de ahí está completamente prohibido tocar cualquier superficie. Lo que tiene que hacer directamente es ir a colocarse, por ejemplo, el cubrezapatos, ¿verdad? Que esto va a proteger los zapatos o el calzado del polvo o las partículas que estén adheridas al zapato para no transmitirlas a la zona donde vamos a ingresar ya con el equipo puesto. Se recomienda que los zapatos no sean de cordones para evitar que estos en algún momento se salgan de este cubrezapatos. Luego se debe colocar la mascarilla o el cubrebocas. Recordemos que estas se utilizan para evitar que las gotas de saliva, ¿verdad? Que están en el aire, pues accedan a nuestro sistema respiratorio. Es importante también hacer una buena colocación de las mascarillas y también a la hora de quitárselas, ¿verdad? Es que esto es posterior, pero aproveché para colocarlo acá. Antes de quitarse la mascarilla hay que lavarse las manos, ¿verdad? Se recomienda inclusive aplicarles alcohol, cortarle los elásticos para evitar que ninguna otra persona por error la reutilice y depositarla en el espacio asignado para su eliminación y nuevamente lavarse las manos. Luego la colocación de la protección visual, que puede ser cualquiera de los artefactos que vemos ahí en pantalla, que van a proteger nuestros ojos, ¿verdad? De cualquier partícula que salga disparada. Importante recalcar, los lentes de contacto o los lentes que compramos en una óptica no deben sustituir de ninguna manera el lente correcto que es para proteger los ojos. Ahora, ya me lo han dicho, mucho tiempo de dar esto. Profe, en la empresa donde yo trabajo, sí nos dejan usar los lentes como protección visual y nada más lo que hacemos es aplicar o colocarles un accesorio a los costados para evitar que por ahí se filtre contaminación. Bueno, de ahí. Yo les digo, donde manda capitán, no manda marinero. Si la empresa se la juega en permitir que los lentes que usted compró con su plata sean los que utiliza para protegerse sus ojitos, eso es cosa de la empresa. Pero lo correcto es que la empresa compre los lentes adecuados para salud ocupacional o en su defecto las mascarillas que vemos ahí en pantalla. Luego está la gorra o la cofia que se coloca obviamente sobre el cabello. Hay desechables y otras que son reutilizables. Esto lo que evita es que el cabello, ¿verdad?, se exponga al ambiente de trabajo y que vaya a caerse, a desprenderse y de esta forma contamina el espacio. También la cofia ayuda a evitar que las gotas de sudor, que a veces hay gente que suda mucho y empieza ya a correrle el chorro de sudor por la frente, por la cara. Bueno, la cofia muchas veces evita que esto ocurra porque retiene el sudor. Luego vienen los guantes, que como vemos en esa imagen, me importa bastante que la detallen. Estos deben cubrir completamente el puño de la bata. O sea que en este caso, bueno, hago una aclaración, perdón, porque ya me van a decir, profe, pero en el orden que usted ya ha dicho, todavía no nos hemos puesto la bata. Cuidado con esto. En la mayoría de los casos se usa doble guante. Entonces primero nos ponemos los guantes así tal cual llevamos el orden, ¿verdad? Y cuando ya nos hemos colocado estos guantes, se puede colocar la bata y luego viene la segunda puesta de guantes. Pero en esa segunda puesta de guantes es donde cubrimos inclusive el puño de la bata para evitar que la piel, porque eso es lo que se busca, que la piel nunca esté en contacto con ninguna superficie. Los guantes obviamente son de uso personal,
En el momento en que haya la mínima duda de que el guante se perforó, ahí inmediatamente hay que cambiarlos o colocarse otro par encima. Es importante también que conozcamos si somos alérgicos al látex, a la goma o a cualquier otro material del que sea fabricado el guante, y de esta manera pues utilizar aquellos que no nos generen alguna alergia. Usar también el tamaño de guante apropiado. Y como ya lo decíamos antes y después de usar un guante hay que lavarse y secarse las manos. Nunca se debe colocar los guantes con las manos mojadas o húmedas. Eso no debe ocurrir. Menos aún si tenemos alguna lesión, alguna herida, ¿verdad? Primero hay que curarla, tapar la herida y después ponerse los guantes. Y entre un procedimiento y otro hay que cambiar los guantes para evitar contaminación cruzada. Aquí tenemos igualmente una pequeña referencia con estos diagramas de la forma en que se debe colocar y la forma en que debe retirarse. Sin embargo, quiero igualmente aclararles que en el video que está inmediatamente después del material van a encontrar toda esta explicación generándose en tiempo real, ¿verdad? Con una persona para que vean lo importante del proceso correcto de colocación y retiro. Luego está la bata quirúrgica, ¿verdad? O también pueden ser los mandiles o delantales. Uy, perdón. Estos también lo que van a permitir es proteger todo el cuerpo, ¿verdad? Desde el cuello, llamémoslo así, hasta prácticamente todas las piernas, frente a la manipulación de algún tipo de fluido químico o corporal, ¿verdad? Para evitar que nos contaminemos o nos expongamos a algún riesgo, ¿verdad? De virus, bacterias, entre otros. Cuando estas batas ya se dejan de usar, si son desechables, obviamente pues colocarlas en el espacio asignado para que sean luego procesadas y eliminadas, y si son reutilizables, pues en la zona de lavandería asignada para esta función. Ok, voy a hacer otra asignación, chiquillos, por si están tomando nota. Quiero que anoten por ahí que la diapositiva 37, 38, 39 y 40, repito, 37, 38, 39 y 40, ustedes van a encontrarse una tabla donde aparecen la parte del cuerpo, el tipo de equipo de protección que se puede colocar en esa parte del cuerpo y los riesgos a los que el trabajador se puede ver afectada en esa parte del cuerpo. Yo no voy a leer esto porque se los voy a dejar como tarea para confirmar que ustedes hacen repaso de la materia. De todas maneras, lo que yo ya expliqué hasta el momento de equipo de protección personal es lo esencial, lo básico. Aquí pues vienen unos detalles extra. Y repito, la idea es que ustedes no solamente se queden con lo que yo explico, sino que asuman la responsabilidad de dar un buen repaso de la materia. Entonces, repito, diapositiva 37, 38, 39 y 40, ustedes con mucho detenimiento van a darle lectura a ese material que lo que hace es reforzar el tema del equipo de protección personal. ¿Ok? No me tienen que mandar nada, no tienen que escribir nada, nada más es leerlo para que en las preguntas del examen ustedes estén todavía más seguros de la respuesta correcta. ¿Ok? Y pasamos al último tema de la clase de hoy. Yo sé que hoy nos hemos extendido un poquito más porque sí estaba bien robusto el material para esta clase. El último tema es el fuego, hablando de incendios, ¿verdad? Que es un riesgo latente en cualquier empresa, más en industria médica, ¿verdad? Donde sabemos que hay material inflamable, donde hay sustancias, muchas veces hay mucho equipo, mucho material, y esto pues son espacios idóneos para que un evento como un incendio se pueda presentar en cualquier momento. Entonces, el riesgo de que los incendios se presenten es bastante alto en las empresas.
y obviamente esto es algo que puede afectar a los trabajadores y a la empresa en sí. De manera que, entendiendo esta verdad, es importantísimo que haya una buena cultura de prevención, que se sepa cómo evacuar el edificio y que el personal esté capacitado para hacer frente a una escena así. Para prevenirlo, es importante controlar las fuentes de calor y las inflamables, mantener las instalaciones siempre limpias, instalar alarmas y contar con el equipo de extinción adecuado. Los empleados aquí deben implementar planes de evacuación, capacitarse constantemente a través de simulacros y procedimientos de emergencia y también evaluar los riesgos para identificar y mitigar o minimizar los peligros. El fuego en la industria médica, llamemos hospitales, laboratorios, fábricas, ¿verdad? Representan un riesgo grave debido a los materiales inflamables como gases medicinales, líquidos, textiles y otros equipos electrónicos. Las consecuencias aquí pueden incluir la pérdida de vidas humanas, la interrupción del tratamiento, daños materiales y pánico. Y para prevenirlo se deben implementar protocolos de seguridad estrictos, sistemas de detección y extinción de incendios, almacenamiento seguro de materiales, capacitación del personal y mantenimiento regular de los equipos siguiendo las normativas internacionales como las que dicta la NFPA. Ahora, ¿cuáles son los elementos del fuego? Bueno, se habla aquí del tetraedro del fuego. O sea que estos 4 elementos tienen que estar presentes para que el fuego se genere. Lo primero es el combustible, que puede ser cualquier material que arda. Y estos materiales pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. El comburente, que es el oxígeno, ¿verdad? Que adivinen qué, está presente en todo lado, ¿verdad? O sea, no hay quite. Energía de activación, que es una fuente de calor, o sea, una chispa, una fricción, una reacción química, es lo que se necesita para generar la combustión. Y obviamente la reacción en cadena, que es el proceso de que se mantengan interactuando los 3 elementos anteriores de forma descontrolada. Y aquí es donde viene, ¿verdad?, el susto o la tragedia. Las medidas de prevención y de control del riesgo, definitivamente la empresa tiene que hacer evaluaciones de este riesgo, tiene que tener un control o en control las fuentes de ignición, debe manejar un almacenamiento seguro de todos los equipos o sustancias inflamables, debe generar medidas de seguridad activas como la instalación de alarmas y de extintores, deben darse rutinas de limpieza constante, de ahí que hablábamos del 5S al principio de la clase, y darle un buen mantenimiento a los equipos de forma periódica. No solamente hablamos de las máquinas, hablamos también de los extintores. No es la primera vez que en una empresa se presenta un incendio y que todos los extintores que habían presentes estaban vencidos. La gestión de emergencias aquí, ¿verdad?, es esencial. ¿Y qué comprende una gestión de emergencias? Bueno, la elaboración de planes de evacuación, que debe estar claras las salidas de escape y señalizadas. El personal debe estar capacitado en el uso de extintores, en reconocer cuáles son las alarmas de emergencia y en seguir los procedimientos de emergencia. Generar simulacros de incendio y de cualquier otro fenómeno natural, pero en este particular el de incendio. Y también el uso de tecnologías, ¿verdad?, que nos pueden permitir detectar de forma temprana cualquier situación de riesgo relacionada con incendio. Los riesgos específicos del fuego en la industria médica, ¿cuáles son? Bueno, ya decíamos que en industria médica la presencia de gases medicinales, eso es bastante común. El oxígeno, el óxido nitroso y otros gases pueden causar incendios si no se almacenan o manipulan correctamente. Los materiales inflamables que están presentes en laboratorios, en las cocinas y en las áreas de almacén contienen líquidos y gases, ¿verdad?, que son una bomba de tiempo. Si están presentes,
cerca, por ejemplo, de sábanas o ropa de cama, que también son altamente combustibles. El equipamiento eléctrico, temas de instalaciones de iluminación y cualquier equipo eléctrico pues deben estar muy bien desarrolladas para evitar sobrecalentamientos o cortocircuitos. Los sistemas de climatización, la acumulación del polvo y la suciedad, ¿verdad? Puede hacer que los conductos de aire se taponen, digámoslo así, generando entonces un foco de ignición y de propagación rápida de un incendio. Y los bienes farmacéuticos y biomédicos también deben, o más bien representan un riesgo por la presencia de esas grandes cantidades, porque en industria médica no hablamos de una cajita, dos cajitas, ¿verdad? Hablamos de grandes cantidades de equipos farmacéuticos, biomédicos o sustancias químicas que son igualmente una bomba de tiempo. Y para terminar por hoy, vamos a ver la contraparte del fuego y es conocer los tipos de fuego que hay y también los tipos de extintores que hay para cada fuego. Resulta y sucede que hay 5 tipos de fuego. Esto según nos dice la norma NFPA 10. Los tipos de fuego se identifican por colores y formas. Por ejemplo, está el fuego tipo A en forma de un triángulo verde, los B en color rojo, los C en color azul, los D en color amarillo y los K en color negro. El fuego que es clasificado como A es el que surge por la presencia de madera, de papel, de tela, de basura o cualquier otro material ordinario. Y para este tipo de fuego se pueden utilizar extintores de agua, de espuma, de polvo ABC o de agente químico. Para el caso del fuego tipo B, que surge por la presencia de gasolina, aceite, pintura y otros líquidos flamables, se debe utilizar extintores de espuma, de polvo ABC o de dióxido de carbono. Para los fuegos tipo C se generan a causa de la presencia de equipos electrónicos y estos solamente pueden ser abordados con extintores de polvo ABC. En el caso del fuego tipo D, se generan por metales combustibles y para atenderlos solamente se puede usar los extintores de polvo ABC o de dióxido de carbono. Y por último, los incendios o fuego, tipo K, se le llama también fuego de cocina, porque son los que se generan en las cocinas por la presencia de aceite vegetal, animal o grasas. Y estos solamente pueden ser atendidos con extintores que contengan agente químico. ¿Ok? Acá, la última diapositiva es un resumen del orden o de los pasos a seguir para poder manipular o activar un extintor. Pero resulta y sucede que a veces una imagen no es suficiente, es más bonito a veces ver un videito. Y recuerden que el segundo video que yo les dije que tenían que ver precisamente es de este tema. En ese segundo video ustedes van a poder apreciar cómo se activa un extintor, que para mi parecer todos nosotros debemos saber hacerlo. Yo sé que en las empresas existen las conocidos grupos, ay, se me fue el nombre en este momento. Brigadista. Gracias, compañero, gracias. Sí, las brigadas. ¿Verdad? Que casi siempre son grupos voluntarios de personas que se apuntan a recibir capacitación y que van a liderar un evento, por ejemplo, de un incendio, de simulacros, etc. Casi siempre solamente a ellos se les capacita en el tema de manipular un extintor. Yo soy del criterio de que todos, inclusive los que no forman parte de la brigada, debemos saber cómo hacerlo. Nadie está exento, ¿verdad?, de quedarse tal vez solo, de último, frente a un evento que podríamos resolver rápidamente si sabemos usar uno de estos aparatos. Entonces,
no solamente por conocimiento general de la materia, sino hasta por un asunto de vida o muerte para el día de mañana. Ojalá nunca nadie tengamos que afrontar una situación como esta, ¿verdad? Pero es importante tener el conocimiento de activar el extintor. Nada hace tampoco la empresa con tener los extintores, ¿verdad? De última tecnología y que todos estén activos, o sea, que no estén vencidos. Si de pronto frente a un evento resultó que no había ningún brigadista cerca, pero estaba Pablito y Rosita presentes, que nunca los capacitaron y que estaban con la posibilidad de detener ese incendio y no lo hicieron porque no sabían cómo actuar, no sabían cómo usar un extintor. Entonces, con eso terminamos, ¿verdad? El material de esta clase y por aquí les vuelvo a mostrar los dos videos que van a tener que observar para reforzamiento de los últimos dos temas vistos hoy, en este caso la colocación y el retiro correcto del equipo de protección personal y en este otro caso el uso correcto de un extintor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? El examen igualmente está disponible, ahí pues ustedes lo van a poder ver abajo del último video, ahí está, para que estén siempre al día con el tema de la entrega. Déjenme ver que creo que alguien escribió por acá. Ah, bueno, esta era una consulta que ya habíamos atendido. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario, algún aporte que quieran hacer de la materia de hoy, del primer módulo en general? ¿Alguna pregunta que tengan de la plataforma, de los exámenes? Buenas noches, profe. Quería Hola. Sí. con respecto a las calificaciones, bueno, nos falta solo un examen, pero el resultado ya, digamos, de este primer módulo, después que terminemos el examen, me imagino que nos va a salir aquí, verás si cuánto es el puntaje que llevamos. Exactamente, así tal cual usted lo dice. Usted apenas terminó este cuarto examen, de una vez se puede meter ahí a calificaciones y ya le va a tirar al puro final, la última línea. Ahí aparece cuál es su nota final del módulo. ¿Alguna otra preguntita, algún comentario? Ok, bueno, entonces si estamos claros con la información, muchísimas gracias por la asistencia, saludos a los que ven la grabación posteriormente y nos veremos la próxima semana, si Dios lo permite, ya empezando con el módulo 2. Que tengan una feliz noche.